Muy bien, pues en esta ocasión vamos eh, a tratar un tema muy interesante del capítulo 5 de Daniel. Acuérdense que estamos estudiando este libro. Capítulo 5 de Daniel, le hemos titulado El Vigilante, y nuestra cita está en Jeremías 50, versículos 33 y 34. Vamos a darle lectura. Dice: así dice el Señor Dios Todopoderoso: oprimidos fueron los del pueblo de Israel y de Judá. Todos sus cautivadores los retuvieron y no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte. El Señor Dios Todopoderoso es su nombre. De cierto defenderá la causa de ellos para aquietar la tierra y turbar a los habitantes de Babilonia. Muy bien, pues vamos eh, les digo, a estudiar este capítulo que tiene mucho eh, de mucho que enseñarnos, especialmente en estos días. Es una historia que seguramente hemos escuchado, y como a veces hemos mencionado, no queremos que quede nada más en eso, ¿no? En algo que sucedió alguna vez, que hemos aprendido, sino que podamos conectarlo, ¿no? Con la época, el tiempo en el que vivimos. Y la semana pasada por ahí estudiamos el capítulo 4, donde eh, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con pues con la forma en la que se estaba conduciendo él, que no le estaba agradando a Dios, ¿sí? A pesar de todas las bendiciones que recibía, se estaba desviando, ¿no? Yendo por otro camino, se estaba llenando de soberbia, y Dios le dio una lección. Y bueno, vamos a continuar aquí en la historia. Y nos dice por aquí en Profetas y Reyes, capítulo 45, dice que hacia el final de la vida de Daniel, es decir, ya grande Daniel, se estaban produciendo grandes cambios en la tierra. Y ya desde aquí nosotros podemos identificarnos con Daniel, ¿sí? En el tiempo en el que él vivió, dice que estaban sucediendo cambios grandes, importantes en el mundo. ¿Qué estaba pasando? Bueno, ¿se acuerdan de aquella estatua que soñó el rey, aquel sueño que interpretó Daniel? Ya lo vimos, lo estudiamos, que tenía que ver con la sucesión de reinos, ¿no? De imperios en este mundo. Y bueno, en el tiempo ya cuando él estaba grande, nos dice aquí que se estaban dando esos cambios en el mundo que iban a afectar a todo ser viviente, ¿no? Al menos del mundo conocido. Y en nuestro tiempo, nosotros también estamos viviendo, experimentando cambios en nuestro mundo. Desde hace un par de años, nuestro mundo cambió, ¿no? Totalmente. Así que ya desde aquí les digo, podemos irnos identificando, metiendo en esta historia. Eh, y dice: más de 60 años antes, él y sus compañeros hebreos habían sido llevados cautivos. Es decir, ya tenían una vida ahí, ¿no? En Babilonia. Nabucodonosor había muerto. Y Babilonia, dice, antes alabada por toda la tierra, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Dice, había pasado a ser gobernada por sus sucesores imprudentes. Es decir, ese gobierno que tanto había causado admiración en el mundo de parte del rey ah, Nabucodonosor. Bueno, él ya no estaba, pero nos dice aquí que le sucedieron otros gobernantes que ya no eran lo mismo, ¿sí? Y los catalogo aquí como imprudentes. Y el resultado, dice aquí, era una disolución gradual, pero segura. Es decir, se estaba viniendo abajo el imperio, ¿sí? Se estaba corrompiendo, se estaba llenando
situaciones que los estaban debilitando como imperio. Y nosotros es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, les digo, desde un par de años atrás hacia acá, nuestro mundo también se está yendo en picada, ¿no? En muchos aspectos. eh, y dice aquí de manera gradual, pero segura, o sea, vamos este, directo a la ruina, ¿no? Con lo que está pasando, con los gobiernos que estamos viendo, no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. Y dice aquí que en ese tiempo estaba por ahí en el poder un rey de nombre Belsasar, dice que se gloriaba en su poder, así como lo que le pasó a Nabucodonosor. Este rey ya estaba otra vez llenándose de soberbia, dice, y ensalzó su corazón contra el cielo. Y al igual que también está sucediendo en estos tiempos, y al igual que se predijo en la profecía, eh, la gente poderosa de este mundo y en este tiempo, también dijo Dios que se iban a levantar en contra de quién, de él. Le iban a hacer la guerra a Dios. Muy bien. Y nos dice ahí en Daniel capítulo 5, ustedes pueden checar ahí en sus Biblias, lo pueden tener ahí a la mano este capítulo, Daniel capítulo 5 versículos del 1 al 4. Dice lo siguiente, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete. Dice, a 1000 de sus príncipes, o sea, había pura gente importante ahí, dice, y en presencia de esa gente, dice, bebía vino. Belsasar, dice, con el gusto del vino mandó, o sea, ya, como decimos, pasado de copas, mandó que trajesen los vasos de oro, dice, y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres, dice, y sus concubinas. Y bueno, les digo, creo que ubicamos todos esta historia, la conocemos de arriba abajo, yo creo, ¿verdad? La mayoría. Vamos a analizarla desde otra perspectiva, esta historia, ¿sí? Para empezar, bueno, menciona aquí los personajes, ¿no? Que aparecen en este pequeño párrafo. Al rey, gente importante de su gobierno, incluso menciona aquí mujeres, ¿sí? Y dice que todos se embriagaron, ¿verdad? Y en esa borrachera, ya cuando empezaron a perder el juicio, se le ocurrió la brillante idea al rey de hacer eso, de traer los vasos del templo de Dios y beber en ellos, ¿sí? Ah, y con esto, bueno, era un desafío, ¿no? A Dios directamente, una burla para el pueblo judío. Y bueno, nos dice el relato que entonces, bueno, trajeron los vasos, sigue diciendo por ahí, eh, y bebieron en ellos, dice el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, y dice, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera. Bueno, ustedes saben cómo eran esos pueblos, ¿no? Tenían dioses hasta para aventar para arriba, como decimos. Eh, y esos dioses sabemos, pues, a quién representaban, ¿no? O sea, la Biblia es clara también y dice que eran la representación de los demonios, o sea, del enemigo de Dios. Eh, Algo que, bueno, o sea, a lo mejor lo podemos ver así muy superficialmente y decimos, bueno, pues sí, ¿no? Hizo mal el rey, pero hay algo más, ¿no? Detrás de toda esta historia que vamos aquí a analizar. En el libro de Apocalipsis, nosotros vamos por allá, el libro de Apocalipsis, entre los capítulos 11 y 18. Hemos mencionado también por aquí últimamente este detalle
es cuando los leemos a profundidad y analizamos bien lo que nos dicen estos textos, nos hablan de un gobierno, ¿sí? Que va a existir al final de los tiempos. Y a través de esos capítulos vemos muchas características, ¿sí? De ese gobierno. Para empezar, nos menciona que es algo mundial, o sea, es un gobierno mundial, algo que a lo mejor dices todo eso todavía no, se ve lejano, ¿no? O se ve muy fantasiosa esa idea, pero si vemos lo que está pasando en el mundo, esto se está ya ah, planeando desde hace muchos años, eh, al menos así abiertamente, desde que se sabe, por allá de los años 20 del siglo pasado, ya se traía esa idea. Entonces, ya imagínense ya todo el tiempo que ha pasado, estamos ahorita ya viendo los comienzos de esto. Y lo describe ahí la Biblia como un gobierno, no como se nos pinta, porque ya se nos está promoviendo este tipo de ideas y obviamente se vende la idea como algo muy innovador, ¿no? Algo que va a traer muchos beneficios a la humanidad, pero la Biblia lo describe tal cual es, ¿sí? No como se dice que es o como lo platican o como promocionan, sino lo que es realmente un gobierno, dice ahí, totalitario, intolerante, despótico, soberbio, controlador, inmoral, blasfemo, y esto tiene que ver con lo que acabamos de leer, que ofende a quien directamente a Dios, con sus ideas, con lo que promueve, con sus leyes, etcétera. Dice aquí que contamina al mundo y no nada más estamos hablando aquí de contaminación física, ambiental, que también participa en eso, sino una contaminación de la mente de la población en general, ¿sí? Contaminar al mundo, pervertir al mundo, que es un gobierno perseguidor, así lo describe la Biblia. En Apocalipsis 13, 12 y 13 es un gobierno que también se describe ahí como destructor de la naturaleza, de nuestro mundo, aunque ahorita, por ejemplo, hay ah, también mucha publicidad, mucha propaganda y en cuanto a esos asuntos, ¿no? De lo que es la ecología y todo esto. Y más bien lo que te hacen ver es de que tú eres el problema, ¿no? De lo que está pasando en el mundo, de el cambio climático y todo esto que hemos escuchado, ¿no? Últimamente. Pero también hemos platicado, ¿no? ¿Quién es el verdadero culpable de esto? ¿Sí? O sea, no es, o sea, probablemente nosotros hacemos cosas que dañan, ¿sí? Pero no a la escala que se te dice, ¿no? Que tú lo estás haciendo, ¿no? Entonces, es un gobierno, al final, cuando vemos por ahí algunas declaraciones, nos damos cuenta que es un gobierno al servicio de Satanás, así literalmente. Lo dice ahí porque dice que el dragón le ha dado ¿qué? Poder a estas personas. Entonces es gente, ¿sí? Que está muy ligada a la adoración de Satanás. Eh, entonces, les digo, al analizar estos capítulos nos damos cuenta de todo esto, ¿sí? Y es lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, este rey cometió esa ofensa, ¿no? Contra Dios y eh, por ahí nos dice también en Apocalipsis o nos hace ¿cómo podemos decir? Una analogía, ¿no? De ese último gran imperio, lo compara con Babilonia precisamente, y es un gobierno que tiene como que distintas facetas, ¿no? Y áreas, prácticamente es una unión de, menciona ahí gente poderosa del ámbito religioso, ¿sí? Menciona del ámbito empresarial, comercial, menciona gobernantes, o sea,
es una mezcla ahí de varias cosas, como lo mencionaba también aquella imagen, ¿se acuerdan? De la parte de los pies, eh, de aquella estatua que sueña el rey. Entonces, dice por ahí que, o al menos en Apocalipsis 17, 18 menciona por ahí a una mujer, ¿se acuerdan? Con una copa de vino. Algo parecido a lo que acabamos de ver ahorita, esa descripción que nos da en Daniel 5 lo que hace el rey, en un banquete, en una borrachera, ¿sí? Con una copa de vino y dice que con ella embriaga, contamina al mundo, dice, embriaga a todo mundo, dice, y a reyes, gobernantes, gente poderosa del mundo y en general al mundo, ¿sí? Y menciona mujeres, por ejemplo, aquí en Daniel y en Apocalipsis también le llama a este sistema, le llama madre de todas las rameras. ¿Sí? Aquí menciona concubinas, mujeres, algo que tiene mucho, ¿cómo podemos decir? Similitud con lo que pasó en ese momento en el tiempo de Daniel. Y dice que todo el mundo que alababa a los dioses. Y es decir, que eh, ya cuando perdieron el juicio, dice, empezaron a hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? También nuestro mundo dice que fue contaminado, está embriagado, ¿sí? Con las enseñanzas de esta gente. ¿Y qué hacemos? Pues nosotros también lo alabamos, o sea, alabamos todo lo que hacen nuestros gobiernos, la gente, que a veces no sabemos ni quién es, pero decimos, "Oye, qué buena idea, ¿no? Qué innovador es esto. Qué interesante lo que se está promoviendo ahorita, porque ya le hacía falta algo así a nuestro mundo, ¿no? Necesitamos más libertad, necesitamos más tolerancia, ¿no? Necesitamos más de esto, más del otro, y lo aplaudimos, ¿sí? O sea, como sociedad aplaudimos todo lo que se está promoviendo ahorita, como lo hicieron en ese momento todos los invitados a esa fiesta, ¿sí? Y no nos damos cuenta que estamos apoyando literalmente al enemigo de Dios, ¿sí? Cuando aplaudimos todo lo que está sucediendo en el mundo, decimos, pues está bien, ¿no? Oye, qué bueno que se está promoviendo esto. Esta gente que estaba por ahí, estaban felices, estaban regocijándose, estaban brindando, ¿no? En honor a esos dioses. Nosotros, en un sentido figurado, estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Brindamos por todo lo que vemos, porque supuestamente estamos avanzando, ¿no? A una nueva era, nos estamos evolucionando como seres humanos, y bueno, qué bonito, ¿no? Todo eso. Pero vamos a ver que dice por ahí más adelante que mientras estaba todo este alboroto ahí en ese evento, nos dice que una mano, dice por ahí en Daniel 5, vamos a ver lo que dice. Es en el versículo, déjenme les digo, dice el versículo 5, Daniel 5:5 dice, y en ese mismo momento apareció una mano de hombre que escribió delante del candelabro, dice, sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Les digo, es una historia bien conocida, ¿no? Y sabemos lo que escribió por ahí, esa mano, eh, una frase en arameo que decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dice el relato ahí que el rey cuando ve lo que está ahí escrito, obviamente cuando ven ese evento sobrenatural, dice que se espantaron todos, ¿no? Eh, lo que era hasta ese momento pura alegría, ¿sí? Y música y risas, se quedó en silencio, ¿no? La gente estaba temerosa, uno que otro a lo mejor salió corriendo de ahí. Eh, y bueno, cuando ven lo que está escrito por ahí, el rey
se queda confundido, o sea, no entiende lo que quiere decir eso. Algo que es interesante porque estaba escrito en su idioma, ¿sí? ¿Cómo es que no lo entendió? Bueno, se necesitaba de una interpretación, o sea, de algo más, ¿no? Que nada más leer. Algo que nosotros también tenemos que entender aquí, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿sí? O sea, a pesar de que esté en nuestro idioma, muchas veces tal vez nos quedamos confundidos como el rey, ¿sí? Porque necesitamos de algo más. Porque son mensajes, lo que vemos en la Biblia son mensajes que vienen del cielo, ¿sí? A pesar de que haya gente que dice, es que eso lo escribió un ser humano. Sí, se lo escribió un ser humano, pero el mensaje, la inspiración venía de quién? De Dios. Este mensaje que estaba ahí en la pared, pues era algo que todo el mundo podía leer sin problema, pero nadie lo entendía. Trajeron por ahí a los magos, a la gente sabia. Nadie sabía qué quería decir todo esto que estaba ahí escrito, ¿sí? Hasta que trajeron a Daniel, alguien que tenía un conocimiento especial de parte de Dios, este, y que Daniel sabía muy bien, ¿no? Lo que Dios quería decir con esto. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, no basta con que sea en mi idioma, ¿sí? Necesitamos de la ayuda de quién? De Dios, del autor, ¿sí? Entonces, por eso mucha gente lee la Biblia y dice, no, que yo no lo entiendo, yo no sé qué es eso, ¿no? Y hasta me causa temor, ¿no? Lo que leo ahí. Eh, entonces necesitamos siempre la ayuda de Dios para comprender realmente lo que nos quiere decir, ¿no? Esto es lo que Daniel explica al rey, lo que Dios le estaba tratando de decir con esto. La primera frase significa, dice por ahí los versículos 25 al 28, ustedes lo pueden leer. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ahí el original dice numeró Dios tu reino. Y suena rara, ¿no? La expresión es algo así como lo que nosotros expresamos, por ejemplo, en español, cuando decimos te estoy contando las que llevas, ¿no? Las que has hecho, ¿sí? Y Dios le ha puesto fin, es decir, ya me colmaste la paciencia, ¿sí? Te estuve que contando todas las que debes, las que has hecho, y ya me cansé, dijo Dios. La palabra tiquel significa, dice, fuiste pesado en la balanza y te faltó peso. ¿A qué se refiere esto? Bueno, dice aquí, Dios le está diciendo al rey que fue evaluado, ¿sí? Y no pasó qué, no pasó el examen, no dio el ancho, ¿sí? Eh, y esto nos indica que hay alguien, ¿sí? Que como dice nuestro título de esta reflexión, nos está vigilando, ¿sí? O sea, estamos siendo que observados, evaluados. Eh, Muchas veces nos quejamos, ¿no? De por qué Dios no hace nada. Decimos, Dios, ¿por qué permite tanta cosa? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esto, lo otro, ¿no? La enfermedad, etcétera? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no actúa? ¿No se da cuenta de lo que está pasando? Se da cuenta. Y esta es una historia que nos revela eso. Y también nos revela que Dios es paciente. O sea, que no nomás porque sucedió algo y va a caer fuego del cielo, ¿no? Como a veces quisiéramos. Ahora, si eso es lo que deseamos, bueno, pues también nosotros nos veríamos afectados, ¿no? En esto. Entonces, Dios es muy misericordioso y dice aquí que Dios estuvo, ¿qué? Ahí contando, ¿sí? Una y otra vez. Y era paciente con estos gobernantes babilónicos. eh, y llegó un momento en que la paciencia de Dios que se terminó. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que, bueno, Dios tiene límites, ¿no? Y cuando nosotros cruzamos esos límites, cuidado, ¿sí?
porque vamos a ver lo que viene. Dice aquí, fue evaluado, dice, y no dio el ancho. Uparsin dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Dice, ya se acabó la oportunidad, viene otro reino. ¿Sí? No otro rey, sino otro reino, o sea, diferente, otro imperio, otra nación. Algo a lo que se resistía el reino de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? O sea, él creía que su reino iba a ser para siempre y bueno, él recibió una lección también por eso, ¿no? Y por eso es que en ese momento se estaban dando ya cambios muy importantes en el mundo. O sea, ya el mundo ya no iba a ser el mismo. A partir de ese momento venía otro gobierno mundial también, ¿sí? Al menos en el mundo conocido. Eh, Así que bueno, este es el mensaje que Dios tenía para este rey. Eh, y bueno, ¿será que Dios sigue haciendo lo mismo a través de la historia con los reinos, con los gobernantes? Sí, porque vemos cómo todo eso que Dios predijo con aquella imagen sucedió. O sea, todos esos reinos tuvieron una oportunidad en este mundo, tuvieron su época de esplendor, de poder, y fracasaron todos ellos. ¿Sí? Y ahora llegamos al final de la historia, ¿sí? Y nos dice ahí Apocalipsis lo que viene, ¿sale? Y lo estamos escuchando por todos lados, lo que viene también. Y nos corrobora lo que Dios había dicho antes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que este último intento, ¿sí? De gobernar al mundo, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. Y de hecho la Biblia lo menciona como algo muy rápido, esto último que viene, ¿sí? No va a ser un reino como un imperio, como Babilonia, como Persia, como Grecia, que tuvieron esos varios siglos, ¿no? De poder. Este último gobierno va a ser el más fugaz de todos, ¿sí? Este, el más frágil de todos, aunque parece que no, pero así va a ser. Y eso nos da a nosotros o nos debiese dar esperanza, aliento. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente cuando escuchamos mensajes, ¿no? Acerca del fin, del apocalipsis, etcétera, empezamos a llenarnos de miedo, ¿no? Porque muchas veces los predicadores hacen mucho énfasis en el sufrimiento del pueblo de Dios, ¿no? Y es que viene esto y que nos van a perseguir y que encarcelar, no todo es puro desastre, ¿no? Y eso pues a cualquiera lo empieza a preocupar, aunque no querramos. Entonces, pero no, es que nos centramos mucho en eso, ¿sí? Y el mensaje de Dios en estos libros no es ese, ¿sí? Cuando Dios habla ahí, por ejemplo, de persecuciones, de detalles de ese tipo, pues simplemente digamos que ahora sí que son detalles, ¿sí? Que Dios los quiso mencionar ahí, pero no para que estés ahí sobre eso nada más, ¿sí? Porque perdemos de vista lo más importante, que es eh, el hecho de que ese último reino que hemos mencionado va a ser algo fugaz y que lo que sigue, o sea, no viene otro gobierno, no viene otro imperio, no viene otro candidato, decirnos lo mismo, ¿no? Se va a establecer un reino eterno. Y si eso no nos anima, si no nos da gusto, si no nos da esperanza, pues ya nada puede hacerlo, ¿no? Porque este, debiéramos de llenarnos de esperanza, ¿no? De gozo. Así como a veces nos da esperanza cuando escuchamos por ahí a un candidato, a un gobernante que dice, "Ah, ahora sí, ahora las cosas van a cambiar". Y decimos, "Ay, qué bien, ¿no?". Fíjense, nos emocionamos con un ser humano, ¿por qué no con lo que Dios nos ha prometido? Promete que esto va a ser que rápido. Así que ese es el mensaje. Ahora, hay una advertencia que leímos por ahí ahorita al principio en Jeremías. Fíjense bien, antes de que los babilonios, eh, pues
llegaran a la cúspide del poder y de que atacaran al pueblo de Israel, ¿sí? Dios ya había predicho su caída, ¿sí? Su declive. Y dice por ahí en Jeremías 50, versículos 33 y 34, vamos a leerlo así de manera rápida, dice, así dice el Señor Todopoderoso, dice, oprimidos fueron los pueblos de Israel y de Judá. Todos, dice, sus cautivadores los retuvieron y no los quisieron soltar. O sea, le hicieron daño al pueblo de Dios. Pero dice, el redentor de ellos es el fuerte es el fuerte, dice, el Señor Todopoderoso es su nombre. De cierto defenderá la causa de ellos para aquietar la tierra y turbar a los habitantes de Babilonia. Y dice en el siguiente capítulo, en los versículos 55 al 57, lo siguiente dice, porque el Señor, dice, destruye o destruirá un día a quien, dice, a Babilonia y apaga, dice, apaga su gran bullicio. Dice, bramarán sus olas como muchas aguas, será la voz de ellos, porque dice, vino destructor contra ella, contra Babilonia, contra sus valientes, dice que fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado porque el Señor, Dios, dice, es retribuidor y le dará su paga. Eh, Dice, embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán el sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Si se fijan, es exactamente lo que sucedió, ¿no? O sea, Dios estaba eh, molesto, ¿no? Por la forma en la que trataron a su pueblo. Y Dios dice, pero este reino, este imperio un día va a caer y va a caer de una manera vergonzosa, humillante. Y dice que iban a estar ebrios todos cuando eso pasara. Aquí lo dice, así sucedió. Y esto, miren, fue desde los tiempos de Jeremías. Eh, y dice que se iban a perder, dice, iban a dormir el sueño eterno, iban a morir, dice, y no despertarán. Aquí es algo que es interesante, este, haciendo alusión a lo que es la muerte eterna, ¿sí? Y esto dice, lo afirma quien dice Dios. Eh, si nos vamos o, o nos remontamos ahora ya a nuestro tiempo, también gobierno del que hablábamos ahorita dice que va a intentar oprimir al pueblo de Dios, así como lo hicieron los babilonios. Y a este poder también le llama Babilonia. Y en Apocalipsis, este, pero dice que Dios que va a defender la causa de su pueblo. Es decir, no hay nada que temer. Aunque leamos ahí cosas o que escuchemos, ¿no? Que nos dicen algunos predicadores, etcétera, que sí, pues, o sea, sí van a pasar, pero nosotros no tenemos que estar pensando en eso, ¿no? Sino las promesas de Dios, como dice aquí. Y dice, Dios le va a dar su paga a ellos, a este gobierno. Eh, Dice, vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 18. Vámonos hasta Apocalipsis capítulo 18 es la advertencia para, ya no para la Babilonia antigua, sino la Babilonia actual. Dice en el capítulo 18 versículo 1, dice, después de esto vi otro ángel que descendió del cielo con gran poder y a la tierra, dice, y fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, fíjense lo que dice, algo muy parecido a lo que menciona Jeremías. Dice, ha caído, y repite, dice, ha caído Babilonia. Acuérdense que siempre que Dios repite algo es porque no quiere que perdamos detalle.
¿sí? Ha caído Babilonia. Dice, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra, dice, se han enriquecido con su excesiva lujuria. Aquí menciona a toda la gente que está involucrada en esto, en este proyecto, ¿no? De un gobierno mundial. Y dice el versículo 4, y oí una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no concibáis, no, perdón, no recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. ¿Se ven que es el mismo mensaje que recibió aquel rey? Dijo, Dios ha estado ¿qué? Tomando nota de todo. Y ya se acabó el tiempo, o sea, ya no hay oportunidad, no has dado el ancho, colmaste la paciencia de Dios y dice Dios tiene algo para ti. Porque dice sus pecados, dice, ya se han amontonado, dice, y Dios ya se acordó, dice. Dice versículo 6, dadle como ella os dio, pagarle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble. Dice cuánto se glorificó y vivió en deleites, tanto darle en tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, no soy viuda ni veré llanto. Algo parecido a lo que pensaba que el rey también. ¿Qué nos puede hacer aquí otra nación? O sea, no hay cómo nuestro reino pueda ser derrotado, nuestro imperio. ¿Sí? Dice el versículo 8, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán consumidas por el fuego, porque el Señor Dios la juzgará, que la juzgará, dice, es poderoso. Usa, bueno, o sea, por aquí otras palabras, pero es el mismo mensaje, si se fija. Dios dice que va a acabar con ese intento, ¿no? de gobierno y que va a intentar hacer daño a su pueblo. Y Dios tiene algo reservado, ¿no? Para ellos. Cuando la paciencia de Dios agota, no hay quien lo detenga, ¿sí? Y dice por ahí, algunos profetas dicen que ese día, dicen, no, como ese día no hay otro, ¿sí? Ni ha habido, ni dice, y hace una pregunta por ahí, dice, ¿quién podrá estar de pie ese día? Así que bueno, esto les digo, nos anima, ¿no? O sea, si estamos del lado de Dios, obviamente nos anima, ¿sí? Porque cuando escuchamos mensajes, les digo, a veces nos preocupamos, ¿no? Demasiado, a veces se exagera o se centra uno mucho, ¿no? En los padecimientos del pueblo de Dios y eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? O sea, por eso Dios ha dejado promesas, ha dejado declaraciones que nos dicen que eso va a ser rápido, ¿sí? Que ese es el reino más débil, más frágil, más insignificante de todos ellos, ¿sí? Y el más corto. Así que debemos de tener ánimo. Y miren lo que nos dice por aquí. Dice, aún mientras el rey y sus nobles bebían de los vasos sagrados de Jehová y alababan a sus dioses de plata y oro, los medos y persas, habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraban en el corazón de la ciudad desprevenida. Se les ocurrió hacer eso. Miren, esta ciudad estaba muy bien protegida, estaba amurallada y aparte de la muralla prácticamente tenía un cerco ahí de agua porque el río Éufrates la rodeaba. Entonces prácticamente era imposible, ¿sí? Entrar ahí con un ejército, derrotarla y por eso ellos estaban tan confiados, como lo menciona también aquí en Apocalipsis, ¿no?
Pero dice que mientras estaba esa pachanga, esa fiesta, ya tenían a los soldados de los persas, de los medos, dentro de la ciudad y no se habían dado cuenta. Dice, el ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos y nadie se daba cuenta porque todos estaban ebrios, ¿sí? Dice, eran como langostas, o sea, estaban invadidos ya, y sus gritos, dice, de triunfo podían oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. De repente empiezan a escuchar ahí ruidos raros, gritos, y pues empieza el pánico, ¿no? En ellos. De repente alguien le avisa, ¿no? Al rey, por ahí un mensajero le dice, ¿sabe qué? Estamos sitiados. Y pues cuando el rey escucha el mensaje de Daniel, dice, pues este está loco, ¿no? Dice, bueno, gracias por la interpretación, pero estás loquito, ¿no? Aquí, ¿quién va a poder con este imperio? Hasta que llega ese mensajero y le dice, ¿sabe qué? Pues es cierto, ¿no? Lo que le acaban de decir. Eh, Nos dicen por aquí los historiadores griegos, fíjense bien, pues si tenemos duda de esto, Heródoto y Genofonte, que el 5 de octubre del año 539 antes de Cristo, dice, los hombres de Ciro desviaron el Éufrates. No había otra forma, ¿no? De entrar por ahí. ¿Qué hicieron? Dice, bueno, que hicieron, y dice, hicieron bajar el nivel de las aguas de la ciudad. Empezaron, dicen ellos que construyeron por ahí canales, ¿sí? Para que el agua se desviara, ¿no? Echaron rocas por ahí para darle otro curso al agua, a las corrientes, y prácticamente lo secaron, el río. Mencionan que las aguas les llegaban por ahí hasta eh, abajo de las rodillas al ejército. Entonces fue muy sencillo para ellos, después de que hicieron esta hazaña, ¿no? Inteligente de parte de ellos. Dice entonces los soldados cruzaron a pie el río, ¿qué les parece? Y entraron por las puertas de la ciudad que habían quedado abiertas, tenían las puertas abiertas porque pues ¿quién iba a entrar ahí? ¿Sí? ¿Quién los podía amenazar? Bueno, estaban así de confiados, entraron con las puertas abiertas, dice, y tomaron Babilonia sin encontrar resistencia, porque todo el mundo estaba en aquel evento, es lo que nos dicen estos historiadores. Y hay algo aquí muy interesante también en cuanto a esto, esta estrategia de Ciro, bueno, pues resultó, ¿no? Y nos dice la palabra de Dios, aquí hay algo muy, muy interesante en el libro de Isaías, capítulo 44, lo siguiente. Dice, yo, dice Dios, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Es una promesa de Dios, ¿no? Para su pueblo, que pues obviamente vivía en la desesperación, en la desesperanza, añorando, ¿no? Regresar a su país. Les dijo Dios, van a volver, van a reconstruir sus ciudades, van a habitarlas nuevamente, van a reconstruir sus edificios. Y dice el 27, dice, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. ¿Le suena eso? Lo que acabamos de oír, ¿no? Dice, y que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, dice Dios. Al decir, oh Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Aquí hay algo bien, bien interesante porque en el tiempo en que escribió Isaías este texto, no existía Ciro, ¿sí?
Esto se escribió aproximadamente unos 150 años antes de que él viviera. Y Dios aquí lo menciona a este personaje, menciona algo que iba a hacer con aquel río, ¿sí? Con el río de Babilonia. Menciona que iba a liberar a su pueblo. Este, este personaje lo menciona por su nombre. No dice, va a venir alguien en algún tiempo, ¿no? Más adelante y va a hacer esto, ¿no? O sea, lo llama Ciro. ¿Qué les parece? Y hay aquí una gran, también similitud con Jesús, porque, bueno, Ciro fue el libertador del pueblo de Israel. ¿Sí? Lo menciona por ahí en estos textos y en algunas otras ocasiones como el ungido de Dios. El mismo, un adjetivo que se le da a Jesús, ¿sí? Como un mensajero de parte de Dios, que dice aquí venía a cumplir su voluntad. Muchas cosas que tienen una gran similitud con Jesús, ¿sí? Y es bien interesante, ¿no? La forma en que lo describe aquí todo este asunto, muchísimo tiempo antes de que eso sucediera. ¿Se imaginan cuando Ciro, supuesto que sin duda lo supo en algún momento, la sorpresa, ¿no? Que se llevó, eh, ya que él estuvo, o sea, estuvo muy cercano a gente, ¿no? Que era muy conocedora, ¿no? De la palabra de Dios, así que sin duda él conoció esto, ¿no? Y esto nos dice cómo es Dios, ¿no? Y cómo Él se anticipa a todo, ¿sí? Y Dios también dice que le pone un fin también a las cosas, ¿no? Eh, Dice la palabra de Dios al final de los tiempos, el pueblo de Dios dice, sí, va a ser oprimido, pero también será que libertad, será liberado. Y por eso esa similitud, ¿no? Con Ciro, ¿quién va a libertar al pueblo de Dios en este tiempo? Jesús, ¿sí? Viene a cumplir la voluntad de su Padre, es el ungido de Dios, es el mensajero de Dios, es nuestro Salvador, nuestro libertador. Y de la misma manera en que fue derrotada la ciudad de Babilonia, Dios también, ahorita lo vimos, ¿no? Va a acabar con la Babilonia simbólica, ¿sí? Y lo va a hacer también sin problema, así como lo hizo Ciro, ¿sí? ¿Cómo decimos? Sin sudar, con la mano izquierda, como decimos también. Eh, Dice Apocalipsis 16:12, esto también es bien interesante. Hablando de las últimas plagas, dice, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, dice, y el agua de este se secó para que estuviese preparado, dice, el camino para los reyes de Oriente. Y este texto hace alusión a la venida de Jesús, ¿sí? El regreso de nuestro Rey, de nuestro Libertador. Y vean cómo hay esa similitud, ¿no? La misma forma en la que nos dice la historia que Ciro entró a Babilonia y que liberó al pueblo de Israel, es la misma manera, dicen que el Señor Jesús vendrá, ¿sí? Dice, y aquí hace alusión a eso, dice que las aguas de este río, dice, serán que secadas para preparar la entrada de nuestro Dios. Y eso es algo bien, bien interesante. Y hasta menciona ahí de dónde viene, ¿no? Del Oriente, se que hemos platicado mucho de eso. Eh, Así que todo esto tiene una gran conexión, ¿no? Con nuestros tiempos. Les digo, a lo mejor cuando leíamos esta historia, pues lo veíamos como algo, pues sí, es algo que sucedió, ¿no? Hace tiempo, una historia muy bonita, interesante, pero que pues
tal vez no le encontramos una relación, ¿no? O sea, de hecho, así si lo leemos superficialmente, pues no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Hasta que empezamos a profundizar y a relacionar, a conectar textos, nos damos cuenta de lo que Dios nos está diciendo aquí, ¿no? En esta historia. Y seguramente nunca la vamos a volver a ver igual, ¿sale? Así que vamos a terminar con este pensamiento del libro Profetas y Reyes que dice, hoy, en estos días, dice, los hombres, las naciones y las naciones son probados, evaluados por la plomada que está, dice, en la mano de aquel que no comete error, de aquel que nos está que vigilando. Ese vigilante que escribió en aquella pared también nos vigila a nosotros, ¿sí? Y el hecho de que no haga las cosas que nosotros queremos o quisiéramos que hiciera y que actuara en el momento que nosotros quisiéramos, no quiere decir que no está que actuando ni que está dándose cuenta de lo que sucede. Por su propia elección, dice aquí, cada uno decide su destino. Dios lo rige, dice, todo para cumplir sus propósitos. Y al unir, dice, un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, como lo estamos haciendo ahorita, desde la eternidad pasada hasta la futura, dice, las profecías que el gran yo soy dio en su palabra, nos dicen, dice, en dónde estamos hoy en la procesión de los siglos. Entonces, hemos mencionado, ¿no? Que a veces nos escudamos, ¿no? En aquella frase de Jesús que hemos malinterpretado totalmente cuando dijo, nadie sabe el día y la hora, ¿se acuerdan? Aquí la palabra de Dios nos dice que sí podemos saber. Dice aquí, si somos inteligentes, si estudiamos, dice, nos daremos cuenta en dónde estamos parados en la historia. Qué tan cerca está que su venida. O sea, no se trata de estar poniendo fechas, como a veces a veces discutimos mucho eso, ¿no? Es que no debes de poner fechas, es que no, nadie sabe, así que no le muevas ahí. Eso es lo que quiere el enemigo, precisamente. Que tú no, que cuando Jesús venga, te sorprenda como ladrón, ¿sí? Entonces, no es el propósito de Dios que vivamos en esa ignorancia, ¿sí? Nos invita a estudiar, a estar conscientes de en qué momento de la historia estamos viviendo, dice aquí, y lo que puede esperarse en el futuro, ¿sí? Muchos seguimos esperando vivir en el país de las maravillas aquí, ¿no? Y no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios dice que no va a pasar. Y nos dice lo que va a pasar y nos dice cuánto va a durar y nos dice qué tan cerca está eso. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, vivir ¿cómo podemos decir? Congruentemente, ¿no? A lo que conocemos, todo lo que dice la profecía predijo como dice, y dice como habiendo de acontecer hasta el momento actual, dice, se le he cumplido en las páginas de la Biblia, de la historia. O sea, así como se dijo, así pasó. Lo que profetizó Isaías, así pasó. Con Ciro, lo que profetizó Jeremías, así pasó con Babilonia. Y lo hemos visto, ¿no? Hemos estudiado mucho esto, así que todo eso nos debe de animar a nosotros, ¿no? Dice, así que podemos tener la seguridad de que todo lo que falta, que ya casi no es nada, dice, se realizará en su orden, en su momento, en su tiempo y tal como lo dijo Jesús. O sea, por si estamos ahí como dudando, ¿no? ¿Y si será? ¿Y si vendrá? Y que a veces hasta eso dudamos, ¿no? Si regresará Jesús. Pues está a punto de hacerlo, según lo que estamos viendo, lo que vemos, y según lo que hemos estudiado. Así que la invitación aquí es, pues, confiar en eso, ¿no? En su promesa de que Él vendrá a rescatarnos. Que el mundo se puede unir en contra de Dios, que lo va a hacer, en contra de su pueblo, va a hacer también, pero eso no nos debe de preocupar, sino que nos debe de motivar a que confiar en esas promesas de Dios que dice que Él viene muy pronto, viene a
a destruir todo reino terrenal, viene a recompensar a su pueblo, a pagarle, también a retribuir a sus enemigos y viene a instituir su reino, que nunca jamás, dice, será destruido. Así que tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Con ese pensamiento. Y bueno, les invitamos pues a seguir estudiando, ¿no? Estos libros tan importantes para nosotros hoy, como Daniel y Apocalipsis, y sobre todo con la ayuda y la dirección de el Santo Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga.